Narrativa sonora. Código Libre. Hola a todos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 235. Hoy toca el especial de Yes, esta banda británica pionera de rock progresivo que tuvo su auge en la década de los 70, aunque empezaron un poquito antes como grupo. En los 70 se consolidaron y pues ya después sacaron otros álbumes que ya no tuvieron la misma repercusión, pero ya habían dejado su sello en el gusto de la gente que nos gusta el rock progresivo. Gerardo, buenas noches. Vamos a empezar este programa con una buena banda. ¿Cómo estás? Buena noche hoy, buena tarde o día a ustedes según el horario en que escuchen o vean este podcast. Estamos ahorita en vivo por Facebook Live y por www.codigoliberradio.com. Tanto en video como en audio, ahí nos pueden escuchar en la plataforma, el radio que está 24/7, todo el día tenemos música para ustedes. Y sí, ciertamente hoy empezamos el recorrido inglés del progresivo, casi desde sus inicios. Estábamos ahorita, Jesús y yo, tratando de acomodar los cimientos y cuáles fueron las bases o desde dónde se pueden originar, ahorita les diremos. Pero de esta banda que ha tenido evoluciones, varias evoluciones, ha tenido varios cambios en la alineación y lo más curioso es que salen para luego regresar. Entonces el sonido lo van ejecutando, yo creo que también conforme esos vayan sintiendo su evolución personal y así lo van demostrando en sus álbumes. Y lo curioso es que también hicieron trabajos individuales con mucho éxito, sí. También, incluso asociados a otros grupos y a otros músicos, ¿no? Yes se convierte en una raíz creativa, ¿no? Sí. Como bien dices, es primero la banda integrada por talentosísimos músicos, brillantes, todos en su rubro, que posteriormente hacen carrera solista también, y también con éxito, hacen obras maravillosas en el sentido solista, y luego hacen intervenciones con otros para hacer unos combos o supergrupos fenomenales. Algunos se lograron con mucho éxito, otros quedaron en el intento, o colaboraciones con otros artistas. Ahorita iremos platicando de estos proyectos alternativos que sucedieron a partir de Yes, pero el día de hoy nos toca hablar de esta banda. Sí, esta es una de las bandas preferidas, al menos de las mías. Creo que se nota. Bueno, aquí hay álbumes y podemos haber traído más álbumes de Yes, que sí, en lo personal a mí es una de las bandas que me gusta mucho, y lo diré en su primera etapa. Pues tiene una cosa que tienen los grandes grupos, ¿no? Tienen su propio sello, su propio estilo, inconfundible para mí, y pues eso los hace grandes, ¿no? La originalidad en sus mezclas de jazz, mezclas de música clásica sobre todo, y gracias al virtuosismo de sus integrantes, ¿no? Sí, para poder ejecutar la música que Yes logró, principalmente en la primera parte de los 70s, quizás todavía hasta el 77, 78, no es que demerite lo demás, pero hacen una evolución, pero esa parte tenía que contar con músicos con altísimo nivel de ejecución, altísimo. Y bueno, nos estamos encontrando a un Rick Wakeman que es un fenómeno en los teclados, totalmente un fenómeno. Creo que el mejor tecladista de toda la historia para mí en la pudiera música. Ser, sí, yo sí lo pondría entre los primeros, porque por ahí Keith Emerson se puede andar metiendo. Keith Emerson pues también, pero John Lord más en el rock pero Wakeman es... Rick Wakeman tiene aparte hizo muchas cosas solo, ¿no? Sí. Él con sinfónicas y otras cosas, ¿no? Sí. Hizo muchos trabajos solos y destacando el virtuosismo. Sí, tuve la suerte de verlo en vivo y tuvo él en el 35 aniversario de la banda Yes, hizo una gira mundial y me tocó verlo en el Metropolitan ahí en México, sí. Con su alineación original, y en el intermedio, que hicieron un intermedio, tocó Rick Wakeman solo, un piano de cola grandísimo, él solo durante unos 40 minutos. No, él una tiene cosa, esa capacidad, sí. Pues impresionante para mí.
Es muy impresionante el trabajo de Wakeman en lo musical. Y luego tienen un guitarrista finísimo que es Steve Howe, ¿no? Es brillantísimo porque te puede dominar todas las maneras de instrumentos de cuerda, tanto eléctricos como acústicos, 6, 12 cuerdas. Y puede tocar en vivo 3, 4 guitarras casi sí, acomodadas para que toque algunos acordes en una, en otra y sin quitarse él allí de ahí, y con un ayudante que le cambia las guitarras cada 3 minutos, yo creo. Que le cambien las guitarras, o como dices, las montan en atriles, sí, para que él nada más se incorpore, haga la parte que le corresponde, pase a la otra, y una enorme habilidad. Tenían un bajista fenomenal también, que era Chris Squire, que era enorme, y la voz tan particular de John Anderson, que esa la reconoce siempre. Es de esas voces que vas a reconocer siempre, esté donde esté. Sí, tenía una tesitura que le llaman contratenor, que es algo, no es muy común. Entonces, una voz muy sui generis, y también que se hizo famosa por su tesitura, pues. Sí, posteriormente se van incorporando algunos miembros. Hablamos de y Alan White, no lo podemos olvidar, en la batería, confiable también y seguro siempre, y después se fueron incorporando algunos otros, o antes hubo algunos músicos. Tony Kaye inicia la banda. Bill Bruford estuvo en la batería, y después sale de Yes en la primera etapa de Yes para montarse con King Crimson, ¿no? Y permanecer una buena parte, y incluso estuvo participando en esa trilogía de discos, el Beat, el Red y el Discipline, sensacionales discos de King Crimson, y algunos otros que posteriormente se fueron incorporando. ¿Te acuerdas de The Buggles? Esta banda que tenía un éxito que se llamó El video mató a la estrella de la radio. The Buggles, los dos miembros pasan a ser parte de Yes en algún momento en los 80s, cuando había un rompimiento ahí, y empiezan a modificar de alguna manera el sonido. Trevor Rabin se incorpora también, y ya cambia el concepto del Yes de los 80s, que se aleja, no deja de ser virtuoso, eso también creo que es destacable, pero se aleja de la raíz más del progresivo como lo conocíamos, ¿no? Como más Estuvieron también como tecladistas Tony Kaye, y también Patrick Moraz. También hizo su escuela. Estuvo un disco con ellos. Y Geoff Towns también estuvo. Sí, Geoff Towns, ese es el de los Buggles, que estuvo también un rato con Igor ellos. Koroshev. Un ruso, trajeron un ruso. Del 97 al 2000 estuvo ese. Sí, y ya después se incorporaron algunos otros miembros. La alineación de Yes han pasado 18 miembros, cuando es una formación natural de 5 elementos, pero 18 miembros han pasado a través del transcurso de los años, desde el 68, cuando se funda la banda en Londres, por John Anderson y Chris Squire. Son los miembros fundadores, si lo podemos llamar así. Y a esa misma alineación se incorporan a la brevedad Bill Bruford en la batería, Peter Banks en la guitarra, y Tony Kaye en los teclados, ¿no? Peter Banks no era muy disciplinado, ¿no? Y para hacer este tipo de ejecuciones era primordial. No les gustaba que fueran tan rebuscados en la música, y él luego protestaba. Y a ellos no les gustaba que fuera tan simple como Peter Banks veía la guitarra, ¿no? También salieron en desacuerdo y lo votaron. Sí, prácticamente lo sacan de la banda, pero dejan el hueco para que entre Steve Howe, ¿no? A la guitarra. No, pues, y bueno, Steve desde Howe ahí era cotizado, lo buscaban muchos grupos, ¿no? Para Steve Howe. De hecho, Steve Howe es el único miembro original. Bueno, es que tampoco fue original, pero de esa apareció en el de los tercer inicios. disco, sí. De los inicios de Yes es el único miembro que queda activo de la banda. Los demás, vuelvo a repetir, estuvieron en algún momento y luego se fueron incorporando, y en fin, sigue tocando Yes. Esto es sigue dando giras, sigue dando espectáculos. El año pasado hizo una gira bien interesante porque tocó el Close to the Edge completito. Era de esas peculiaridades que hacen ahora las bandas, que ejecutan el disco de la canción 1 hasta la última. Así lo presentaron, y después ya presentaban algunos de los temas que la gente quería escuchar. Pero se vuelve interesante para que, si tú vas a un concierto, veas algo diferente, ¿no? De lo que siempre habías visto, ¿no? Y un disco como el Close to the Edge, que
pues puede ser considerado entre los mejores discos de rock progresivo de la historia. No creo que haya mucha discusión en eso, al menos de los 5 principales, cinco, sí está entre el top 5, sin mayor duda, ¿no? Me acuerdo de trilogía de Emerson, Lake and Palmer también. Sí, The Court of the Crimson King, de King Crimson podía entrar ahí, y después quizás algo de Genesis, alguien podía incluir, y después ya del gusto personal de cada uno, pero el virtuosismo de ese disco es una obra magistral, ¿no? con canciones largas, muy largas. Sí, conceptuales, pues totalmente. Basadas en obras poéticas, incluso basadas en literatura. Eran muy intelectuales, pues los del grupo Yes. A veces alguna gente pues no los comprendía muy bien, y de repente metieron algunas canciones más o menos comerciales que los catapultó comercialmente. Sí. Pero bueno, ellos no soltaron su estilo personal, pues que ellos habían creado, ¿no? Sí, el rock progresivo, ya lo platicamos, hemos tenido programas de rock progresivo aquí, 1 o 2, y algunas bandas que hemos platicado, Genesis tuvimos, King Crimson tuvimos también, Emerson Lake and Palmer tuvimos ya. No, está en esta. ¿Vendrá? Esa es una buena noticia. Bueno, hemos hablado canciones sueltas de todos ellos, y las hemos tocado aquí. Ajá. Sí. Pero aquí siempre llegamos a la conclusión que es una música, o es un género que comercial no es, ¿no? No tiene las bondades de ser programada en la radio, ni que vendan muchos discos. No es muy comercial. No es comercial. Aparte por la complejidad de la estructura de las canciones, ¿no? Digo, alguien prefiere que quiera algo más pop comercial, una canción de 3 minutos que una de 18, ¿no? Y en el radio, vuelvo a repetir, no la vas a escuchar, y quizás es difícil de comprender por qué tanta instrumentación, o por qué tanto armonía en las voces y todo eso. Bueno, pues es que tiene una concepción, como bien dices. Sacaron, de hecho, pocos sencillos en los primeros discos, porque eran muy largas las canciones. Entonces, pues en la radio, yo me acuerdo cuando ponían And You and I, que era, la pues cortaban. Esa te dura. No, dura 17, 18, ¿no? Entonces, la ponían en Canal 58, pero había una versión de sencillo que diseñado para la radio, yo creo. Fíjate que se hizo famoso Yes en su primera etapa, en el 68, cuando empezaron, como teloneros de la gira última de Cream. Ah, ok, eso no sabía. Ahí habrían ellos la última gira de Cream, y eso los hizo, pues Cream llenaba por sí solos, ya era un... Sí. Llenaba locales, ¿no? Y ellos ahí se hicieron famosos. No mucha eso. gente con buen gusto, porque Cream fue un grupazo. Claro, pues, también. claro. Se conoció a este grupo, a Yes, en ese tipo de conciertos, en la gira última de Cream, 1968. Cream duró del 66 al 68 nada más. Primer supergrupo de rock. Sí, igual con puro virtuoso. Pues en ese tiempo se decía que el mejor guitarrista del mundo era Eric Clapton, el mejor bajista del mundo se disputaba Paul McCartney con Jack Bruce, y el mejor baterista era Ginger Baker. Sí. Entonces eran puro genio, pues. Y también algo peculiar del primer disco, el primero que es homónimo, que se llama Yes, es que hacen un cover, o sea, tocaron un cover varios de The Beatles, precisamente la de Every Little Thing, que viene en el álbum For Sale de los Beatles. Hacen un cover con diferencias, o sea, no es una... Sí, le meten su estilo. Con su estilo, pero es curioso que suceda un grupos que quizás le precedieron en ser pioneros en el rock progresivo. Mencionamos a Jethro Tull. Sí. Mencionamos de la época el mismo Pink Floyd fue anterior a ellos. King Crimson, un poquito antes. Y yo creo que todavía más atrás. Moody Blues del 64. Sí, Moody Blues tenía tintes de progresivo. Que lo podemos llamar y algunos grupos que han de haber desaparecido y no florecieron, que estoy seguro que hubo. Sí, hubo más. Hubo más grupos. Había la banda previa de Kid Emerson, se llamaba Nice. Se llamaba la banda que sí era Nice. Me suena a mí Nice, pero no sé si era Kid Emerson. Sí, se llamaba, era Kid Emerson, The Nice, que sí tenía tintes progresivos y es anterior a Emerson, Lake and Palmer. Entonces, había intentos, sí los hubo, ¿no? Y principalmente ingleses. Era donde estaba sucediendo ese sonido.
después del sonido Canterbury, que hubo algunos otros, Soft Machine y algunas cosas que estaban haciendo por ahí. Y posteriormente el progresivo se mueve incluso de espacio geográfico, porque posterior a los 70s hay un traslado hacia Italia. Sí, vas a Europa. Y se va y se extiende a Europa. Y lo curioso es que pega más en los Estados Unidos, pero no se desprenden bandas así en Estados Unidos, así muy famosas de rock progresivo como tales, ¿no? No, o sea, sí las hay, no las recuerdo, o sea, sí, con tintes progresivos, pero no llegando a esta... Sí, hay grupos que rondaban en lo progresivo, metías hasta el grupo Chicago, trae algo de progresivo en algunas Kansas. Bandas, Styx. Sí, Styx quizás metían algunas cosas ahí. Sí, Kansas también un poco, grupos así que medianones comparados con sí, estos. Sí, vamos a esos niveles. Allá en Europa, pues... No, Italia fue un semillero fabuloso, ¿no? Con Premiata, Forneria Marconi, con Leorme, con Il Balletto di Bronzo, con muchos grupos que salieron Bianco, no sé qué se llamaba. Banco del Mutuo Soccorso y y el otro, los alemanes, ¿no? Triunvirato. Sí. Esos eran buenos también en los 70s. Sí. Entonces Europa fue la cuna. Y creo que tenía el porqué, digo, había un antecedente cultural muy rico, ¿no? Desde el romanticismo y todo lo que estaba generado desde ahí. Algo, ¿no? Sí, también sí, y bueno, dan pie a un género sumamente interesante para algunos, poco comercial para otros, y se fueron abriendo camino. Yo creo que los escenarios fue un buen lugar para estas bandas, porque podían demostrar su virtuosismo, y aquella canción que todavía que en el disco te duraba 8 minutos, ahí la podían extender a 17 o 20, porque... aparte improvisaban, eran músicos que se sabían, como por eso es la influencia del jazz. El jazz a veces es improvisación. Así es. Y tú vas siguiendo los acordes porque sabes, cuentan los compases y luego se reintegran otra vez a la canción original, y entonces los músicos de jazz se saben seguir unos a otros. Y el jazz tiene como característica que dejan lucir a cada instrumento, ¿no? Sí. A ver, ahora la batería que marca el paso y te dejan la batería, ahora el bajo, ahora lo que sea. Y esto el rock progresivo tiene algo de eso, pues que lo hizo también distintivo, ¿no? Sí, y aparte el coqueteo continuo que tuvieron con la música clásica, con la música de orquesta, ¿no? Los violines, cuerdas que se podían anexar a la música que ellos preparaban. Entonces, bueno, pues hacían un combo sumamente complejo. Creo que la palabra es complejo, y por eso no toda la gente quería acceder a la música. Aparte era muy difícil, platicando aquí en México en esa época, estamos hablando de los 80s, muy difícil conseguir un disco de estos. Muy complicado, porque como eran europeos, digo, en las tiendas de discos de importados solamente solamente encontrabas ahí, porque eran europeos, no ingleses, italianos, alemanes, conseguías algunos eventualmente, y sumamente caros. Sí, un disco en comparación de un nacional te podía costar 4 o 5 veces el precio de una y la otra nacional. Cosa de que pues a la gente que nos gustaba era de préstame para grabarlo, sí, ¿no? Y eso lo grabábamos. Eso era el intercambio, como había, o también había un tipo de venta sin publicidad, porque estos discos no eran comerciales, entonces de boca en boca se pasaba uno, ya viste el nuevo de Yes, ya pues está muy bueno, o lo que sea, y se compraban en lugares donde vendían discos importados sobre todo. Sí, o alguien que hubiera viajado a Europa y los trajera, podía suceder. Entonces, por eso se volvió un poco elitista. Hubo lugares en México, en la Ciudad de México, para ser precisos, que se llama el Tianguis del Chopo. Sí, el Tianguis del Chopo todavía está, ¿no? Sí, acaba de cumplir 45 años. No, era un desde el 80, en el 80 es cuando se origina. Y posteriormente del 80, estábamos hablando de los 70, pero después de los 80 se vuelve un espacio del trueque, ¿no? Yo tenía un amigo que ahí asistía cada sábado. Y se dedicaba a grabar todo y luego lo volvía a vender. Sí, así era. Cambiar otro. Y era cambiar tus discos y hacer el trueque o comprar materiales difíciles de conseguir, y todavía esa misma actividad sigue hasta el día de hoy, ¿no? Se ha movido un poco el Chopo, ya venden más cosas, venden ropa y venden otro tipo, pero todavía la música es importante, ¿no? Y sigue sucediendo, ¿no?
Déjame Vamos leer a algunos ver cómo han estado. ¿Quién se ha conectado con nosotros? Hugo Víctor Gutiérrez Ramos, desde Tijuana, nuestro amigo que ha estado también ya Un conectado en abrazo varios a programas. Tijuana. Gracias. Randall Fallas nunca falla. Randall Fallas nunca falla. Esto sonó como eslogan publicitario. Gracias, Randall, por estar aquí con Un nosotros. abrazo El doctor Adame se reporta, ¿no? Ya escuchándolos en un mejor horario, a las 8 de la noche. ¿Es que estaba movido su horario? Sí, Sí. allá se acomodan los horarios, pues. Dice porque- que arriba los Dodgers. Está en Minnesota porque pues los Twins no creo que lleguen No, nunca a ser pero mucho. Entonces más que prefiero. todo, él acá vivió en California mucho tiempo. O sea, pues y por él eso siempre se fue convirtió en un de los Dodger. Pues ahora Dodgers. sí lo pudo hacer. Adolfo Guardia, también nuestro amigo desde Costa Rica conectado. Muchas gracias, Adolfo. Juan Guzmán también conectado, gracias. Él ya se fue a California. Sí, ahorita está en precisamente, San ya está en San Leandro. Leandro. Dice ahí, Pascual, nuestro amigo Pascual Espinosa. Buenas noches, un saludo, lo más fino del progresivo de Yes. Gracias, Pascual, por estar aquí conectado y vernos. Carlos Marín Russo, buenas noches, listos para disfrutar el programa. Gracias, Carlos, por estar. Hoy es día de San Carlos, ¿es correcto? ¿Hoy? Yo vi como que había felicitaciones en algunos grupos. Si es así, pues Un felicitaciones abrazo a Carlos. fieles de San Carlos. Leti Ramírez también, conectada desde la Ciudad de México. Gracias, Leti, por estar. Max Gracias, Porras, Leti. también Max nunca Porras. falla. Saludos cordiales, muy buena banda. El video de Dueño de un corazón solitario, esa era la traducción. Por ahí se me parece por partes al libro de 1984 de George Orwell, pero nunca he podido encontrar nada al respecto. No encuentro yo tampoco mucho la En esa canción no creo. encuentro. Es más como la desilusión de una amorosa, ¿no? El Pues sí. dueño de un corazón. Sí, yo creo que solitario, sí. ¿no? Pascual dice que el rock progresivo es la música de los genios del siglo pasado, música experimental para los músicos que les gusta explorar. Estoy de acuerdo con lo de la exploración, y la exploración lleva un riesgo, y ese riesgo era vender pocos discos. Y al decir vendes pocos discos, pues Yes no es una banda vendedora de discos. Sí, estábamos viendo que vendió De entre 25 y 30 entre 20 millones. 30 millones en total. En total. Desde 1970, imagínate. Sí, 68. considerando que este álbum, que es el que tenemos aquí, que es el más popular, el 90-125 vendió 7, pues les dejamos como 23 El a Close todos to los the demás. Edge ya debe haber vendido unos 5 cuando menos. Y sí, los demás no eran discos sumamente exitosos en la venta, no en otros temas, ¿no? Pues son los saludos que tenemos. Jesús, vamos a la primera canción del Preséntala, día. luego. Bien. La primera canción, yo creo que está bien. Yo creo que está bien elegida, bien seleccionada en el número 1, ese es mi punto de vista personal. Creo que es una de las canciones y de las composiciones mejor hechas en el rock por su estructura, por sus pasajes. Es una canción que no tiene una línea, sino que se va moviendo a diferentes lugares, lo que te permite ir explorando junto a la canción diferentes Como que da vueltas. Exactamente. Así se llama. esa es. Y es precisamente eso, ¿no? Se llama roundabout, que es una cosa que da vueltas, una glorieta, algo que Una gira. glorieta, una rotonda. Una rotonda. La vamos a escuchar. Esta quedó en primer lugar en la votación que ustedes gentilmente hacen cada semana. Y pues la escuchamos, ¿no? Y regresamos porque dura bastante. Roundabout, y la escuchamos completa. Runabout, estamos en el especial de la banda Yes, canción que ganó la encuesta en el número 1 del álbum Fragile de 1971, un rock progresivo típico, ¿no? Así metido ahí entre letras pues un poco descriptivas. Esta canción la compuso John Anderson y Steve Howe Sí, wow. cuando venían de una gira de Escocia. Y les tocó ver paisajes extraordinarios, venían por carretera, entonces metieron ahí cosas pues que ellos veían, ¿no? Las describieron y luego pues el virtuosismo de Rick Wakeman en los teclados se deja ver. Pues todos ellos, ¿no? Steve Howe en la La guitarra, línea de bajo con la que empieza y la el voz tema. Y bueno, y la guitarra acústica de las primeras notas, Sí. con una Martin, una guitarra que Steve Howe comienza la canción. Como dices, en ese viaje en Escocia, pues sí vieron paisajes hermosos que debe de haberlos.
pero también fue muy peculiar que encontraran, y así lo dijo Anderson, muchas rotondas o glorietas en el camino, sí. o lugares donde uno se puede como Que retornar. no hay semáforos y Exacto. como en las ciudades grandes de aquí, Sí. ¿no? Que lleva la preferencia quien entra a la glorieta, ¿no? Y de alguna manera, pues eso también da título. Recordaba yo con Jesús en México, la radio nacional solía titularla como carrusel. O sea, pues igual, si es algo que da vueltas, pues sí está bien, pero el significado no era precisamente ese. Y bueno, y también otra de las cosas, Anderson señala que el tema tiene un poquito de aire escocés, evidentemente desde de la creación, y el sonido lo identifica como un reel. Reel es una especie de danza escocesa antigua, Sí. que más o menos tiene la métrica de lo que estaba utilizando en esta canción, que si la escuchamos a detalle, son como muchos pasajes dentro de o sea, es un verdadero camino, ¿no? Que te va Sí, de hecho, esta versión de 8 minutos Sí, está es la versión original, y hay una versión más corta de 3 minutos y medio Sí. para la radio. Dice que ellos venían en la camioneta, en la furgoneta, cuando lo oyeron por primera vez en el radio, no sabían que la habían editado para poder tocar en radio, y en un momento dice, estábamos enojados porque nos cortaron lo mejor de la canción y todo, pero luego vimos que nos catapultó pues hacia los primeros lugares, y más gente vino a vernos gracias a esa canción, dice, pues no fue tan mal que la hayan editado, dice, para que la tocaran en la radio. Al haber sido ya sencillo, tuvo la oportunidad de entrar a las listas y llegó hasta el 13 de Billboard 100. Billboard 100. Que también, si lo ponemos a consideración, ha de ser una de las canciones de progresivo que más alto ha llegado. Las canciones de progresivo no se han caracterizado por estar en el top 10 no. de Billboard, ni mucho menos, ¿no? Pero esta llegó al 13, entonces sí fue como un avance considerable, interpretando que esta banda, este es su cuarto álbum. O sea, ya llevaban 3 anteriores en 3 años, 2 años, un poquito más de 2 años, y todavía no habían repuntado en el mundo. O sea, eran conocidos, como estuvieron de teloneros en algunos lugares, ya estaban siendo sonados más en Inglaterra, pero esto sí ya les abre las puertas a otro Sí, panorama. y suena curioso que llegara al 13 Billboard 100 y en el Reino Unido no figuró. Entonces, ya ellos habían hecho la primera gira a los Estados Unidos, o 2 giras ya llevaban. Empezaron en Canadá, allá en Seattle, primero en Edmonton, Uh-huh. ahí debutaron en América, y luego bajaron a Seattle, y bueno, en la segunda gira o en la primera ya tocaron en el Whisky a Go-Go de Los Ángeles, ¿no? Okay. Ya eran conocidos, ya los pedía la gente conocedora de Sí, era un público especial y era un público diferente. No era el público común del rock o común del pop. Esta canción, ya fue incorporado o fue inducido al Salón de la Fama del rock en el 2017. Fueron incluidos en el Salón de la Fama. No todos los miembros fueron inducidos. Únicamente están en el Salón de la Fama Alan White, Steve Howe, Chris Squire, John Anderson, Bill Bruford, Y Rick Wakeman. Tony Kaye, Rick Wakeman y Trevor Rabin. Son los únicos de los 18 que mencionan, ¿no? Por ejemplo, otros que fueron pues parte, Peter Banks, el del inicio, no está considerado. Patrick Moraz, que estuvo un periodo y un disco, tampoco fue considerado. Ni el dúo de The Buggles, Trevor Horn y Jeff Downs, no estuvieron tampoco inducidos. Por el poco Son tiempo los que estuvieron con Pues sí, estuvieron un disco, ¿no? Estuvieron Algunas veces acompañaban en giras y drama. eso, pero No, por etapas. de hecho, Trevor Horn está, Jeff Downs está ahorita en la banda, ahorita Sí. está, Como teclista. está activo. Y entonces, cuando hicieron esa presentación en el Salón de la Fama, yo recuerdo un discurso tan divertido de Rick Wakeman. Rick Wakeman tiene una personalidad especial, porque aparte es un mide tipo de 2 ¿no? metros, Sí, exactamente. Y luego pelo lacio, Sí, rubio, no, platinado. robusto, y o sea, llama la atención a cualquiera, y aparte con capas, porque Sí, le gusta usa- vestir con usa capas, hacia- ¿no? Es una intervención tan divertida, parecía un stand-up contando chistes, o sea, era muy raro ver la figura que tú tenías de él siendo tan divertido, porque es sumamente divertido.
y entonces ejecutaron una canción y fue precisamente esta la que tocaron. Como Chris Squire ya había fallecido, llevaron en el bajo ni más ni menos que a Geddy Lee de Rush, y entonces hicieron esta interpretación en la inducción al Salón de la Fama. Entonces pues esa la van a encontrar en YouTube si la quieren ver, y también vean el discurso de Rick Wakeman, que es muy divertido. Vamos a tener que ir más rápido, Jesús, porque las canciones son largas, pero antes no quiero dejar pasar a los amigos que nos han estado escribiendo. Carlos Rómulo Arroyave, desde Armenia, Colombia. Mira. Muchas gracias por escribirnos desde ya, Carlos, y que sigas el programa, te agradecemos mucho. Carlos Lara Murillo, también nuestro amigo de Quito, está ya conectado. Dice, Trevor Rabin renovó a Yes para un estilo New Wave de los 80s. La palabra es esa, lo renovó. Sí. Pablo Álvarez le gusta el tema. Max Porras dice, Roundabout me la comentó mi hermano Pablo Álvarez. Pues precisamente el que publica antes, qué bueno que les gusta a los dos. El mismo Carlos Rómulo Arroyave de Armenia, en Colombia, dice, en un artículo sobre John Anderson, calificaban su voz como sopranino. Fíjate, este término está interesante. Pues, pero no encontré alusión a ese rango en búsquedas posteriores. Las sopranos son mujeres, para empezar. Ajá. A lo mejor hay sopranino, hay sí, alguna... es como dice. Me imagino que fue como una especie de... calificativo. Sí, o alguna ocurrencia de alguien que conocía de las tesituras, sí. Y como que se le hizo un poco femenina, yo creo. Porque la voz. dice lo mismo, dice tiene un rango femenino de soprano. Sí, ciertamente es así. Y Javier Bernier desde... Pero es un contratenor, esa es la tesitura, adecuado. La tesitura para el hombre le corresponde. Sí, es un contratenor, es su tesitura. Javier Bernier desde Texas nos saluda, gracias Javier por estar conectado. Un abrazo, Javier. Y a todos los amigos que están en sintonía. Estamos hoy hablando de Yes, banda inglesa de rock progresivo. Y bueno, ahorita como estaban platicando de la intervención de Trevor Rabin, era es un productor sudafricano, sí, que pues quería hacer cosas, quería innovar, tuvo la oportunidad de acercarse a Yes desde antes de que incluso fuera Yes, no que fuera antes que fuera Yes. Yes tiene una especie de rompimiento momentáneo después del álbum de Drama, y unos se fueron para un lado, otros se fueron para otro, algunos como solistas, y en ese hueco Trevor Rabin aparece y convence a dos miembros de Yes para que pudieran hacer algo juntos para avanzar el legado que tenía Yes, pero como el tema del nombre y registro legal no lo podían usar, aunque estos miembros estuvieran ahí, le intentaban poner Cinema. Esa iba a ser una posibilidad de una banda alternativa. Pero después Rick Wakeman regresa, vuelvo a repetir así, vienen, a venir, regresan a la banda, se incorporan y producen un álbum, que es el que tenemos aquí al frente, que es el 90-125 en el 83. Glenn Bornick, que era un compositor que componía canciones para Styx. Glenn Bornick estuvo en Styx. En Styx. Dice que esta canción tiene un ritmo, que él lo describió como... Dice, nos cuenta que Roundabout es un excelente ejemplo de una técnica de composición llamada cadencia engañosa. Así le llama, sí. Que consiste en colocar una nota o acorde donde no se espera. Eso es fabuloso. Eso es lo que suena como, no sé cómo le llaman, un puntilleo o alguna cosa así dentro de Debe tener un nombre, un término técnico, pero eso es fabuloso. Y eso, y más tú como escucha, cuando tú estás esperando algo y te cambian lo que tú estás esperando, es lo que te deleita. Lo mismo pasa en las letras. A veces tú estás esperando que la lírica vaya diciendo algo y te lo cambian por otro lado y te vas por otro lado. Es muy, muy interesante. Sí, y como, por ejemplo, con Roundabout, como una canción total, de esa, con la cadencia engañosa, y otra es A Day in a Life de Beatles. Sí, exacto. ¿No? Exacto, sí, hay varias de esas. Platicando entonces del 90-215, ese es el tema 2. Ese es el tema 2 que la gente escogió. Es el más popular. Este sí llegó al número 1. Este sí es el único número 1 que Yes tuvo en las listas de Billboard 100. Y pues nos vamos directamente. Esto ya entramos a los 80s con Owner of a Lonely Heart. Dueño de un corazón solitario. Esta canción pues llegó al número 1. Del álbum 90-125. Fue el primer sencillo del disco. Y un cambio también pues en el estilo clásico de Yes de los 70s. Aquí cambia todo, y pues
los lleva al número 1, ¿no? Los lleva al número 1. En el Reino Unido llegó hasta el 28 nada más. Sí, no pero llegó. en los Estados Unidos sí llegó al número 1. Y bueno, pues ellos mismos se sorprendieron ver el éxito tan grande que tuvo esta canción. Coincidió con que estaba en su apogeo ya MTV y eso los promocionó muchísimo en todo el mundo. Esto ¿no? es MTV, o sea, lo que acabamos de escuchar es la época dorada de MTV. Trevor Rabin sabía que por ahí iban a ser exitosos. A mí lo que me sorprende es la capacidad de convencimiento que tuvo Trevor para que lo dejaran entrar y para modificar de alguna u otra manera el sonido. No se pierde la calidad musical de nadie, ¿no? Se nota de todos modos, pero sí se va por otra y línea. aquí hay otra alineación ya también, ¿no? Sí. Aquí ya... había dicho que había lanzado Wakeman. No, el que regresó, perdón, aquí sí me confundí, es John Anderson. Sí, es el que regresa, ya se había ido y está volvió, la pues es el que canta. Claro, está Trevor Rabin en guitarras. Sí. Porque Steve Howe sale. Sí, y vuelven en ese tiempo estaba de moda las guitarras distorsionadas, que le llaman, y los sintetizadores. Sí. Eso es lo que más usan ahí. Y Tony Kaye regresa en los teclados, porque sí se había ido Rick Wakeman. Entonces, pues es ese movimiento. Steve Howe, bueno, y los miembros de Yes, Steve Howe y Geoff Downes, que estuvieron en el disco anterior de Drama, se salen de Yes para formar otro supergrupo que se llama Asia. Bueno, otro supergrupo, así se les conoce ese tipo de alineaciones. John Wetton de King Crimson y Carl Palmer, ¿no? Sí, era el otro, el baterista. Qué cosa era Asia. Y los dos, todavía hasta el tercer disco de Asia son muy buenos. Lo demás ya fue también muy extraño, pero el primero y el segundo son maravillosos los discos, ¿no? Con esta alineación. Y mientras los otros, Chris Score y Alan White, empezaron a coquetear para armar una banda que se llama XYZ, XYZ, con ni más ni menos que Robert Plant y con Jimmy Page, porque ya no había Led Zeppelin. Entonces se llamaba XYZ, o sea, Yes y ex Zeppelin. Esa era la intención que trataron de hacer en 1981, pero Robert Plant no encontró algo y no le gustó mucho el sonido y pues ya no progresó esa. Fue un intento nada más. Fue un intento. Sí, pero Asia sí fue un supergrupo, ¿no? Sí, sobre todo el primer disco. El primer disco fue y como dices, incorporaba unas leyendas ya, porque ya lo eran, en el rock progresivo, entrando a un mundo más comercial, pero sin desprender todavía las aquí las en raíces esta canción de Owner of a Lonely Heart, les ganó nuevo público más joven, que vieron que pues también componían canciones que les atrajo más sobre todo por la promoción con MTV, y les amplió ahora sí que el público meta pues de ellos, ¿no? Se amplió con esto, y a los jóvenes les interesó conocer también lo que había hecho antes Yes, y entonces creció un poquito el número de admiradores de ellos, sin duda, ¿no? Sí crecieron la base fuerte, fue otro público. Esto incluso ya lo escuchabas en las discos, ya se bailaba también. Recuerdo otra fusión que hicieron 2 o 3 discos, creo que 2. John Anderson con Vangelis, ¿no? Ah, sí. Más o menos. The Friends of Mr. Cairo. Sí, hicieron, exactamente. Sí. Trabajó con Vangelis, hicieron, creo que son 3, ¿no? Y bueno, Rick Wakeman fue muy exitoso con sus discos solistas, ¿no? Bueno, el Viaje al Centro de la Tierra es un discazo. Las esposas del Rey de Enrique VIII, las 6 esposas de Enrique VIII. De Enrique VIII, sí. Y sí, grandes discos. Vuelvo a repetir, Steve Howe hizo Fish Up to Water, que es una maravilla de disco. Una maravilla de disco. Y Steve Howe también hizo cosas interesantes solistas. Entonces, ellos no pararon, ¿no? Siguieron creativos y tuvieron esa libertad de ir, de regresar, y que los permitieran regresar y permitir irse. John Anderson también hizo discos solistas, Justin Vangelis, ¿no? Sí, también tuvo trabajos así. Y regresando un poquito aquí al tema de ¿cómo se llama? Dueño de un corazón solitario. Así lo llamaban en español. El video, que pues ya fue muy importante porque MTV abrió las puertas para este tipo de música, estuvo dirigido por Storm Thorgerson. Storm Thorgerson era el creativo de un despacho de diseño que se llamaba Hipgnosis,
que entre otras cosas hacía portadas de discos principalmente progresivos en ese tiempo, como la de Dark Side of the Moon, como la de Wish You Were Here y como muchas otras más, y había trabajado con ellos en 2 portadas, en esta, que la voy a poner aquí rápidamente, que es el de Going for the One, en este disco, y en el posterior, que se llama Drama. Trabaja él en las portadas y él es el director del video, que también fue muy popular y de muchísima rotación en MTV. Y rápidamente, para que no se me olvide de las portadas, anteriormente del Going for the One, a partir del Fragile, del disco del 71, se va a bajar eso, ya se me cayó, a partir del 71, las portadas eran como, ¿qué podríamos llamar? Futuristas, Sí, como paisajes un estilo surrealistas, así, algo así. ¿no? Estas estaban diseñadas por Roger Dean, Sí. un conceptual del diseño muy, muy interesante, y llamaba muchísimo la atención sus trabajos. Hizo para ellos, para Osibisa, pues es Close to Edge, lo hace también él, Sí, el logotipo lo diseña las él, letras, el original. El tipo de letras y estos pasajes. Exactamente. Esos paisajes, pues no sé cómo llamarlos, de otros planetas, Psicodélicos, yo también le veo, algo de sí, psicodelia. con Aquí son figuras. las Aquí tengo otro. cataratas, ¿no? Parecen las cataratas del Iguazú. O del No lo Niágara, sé, ¿no? este es otro de shows también, con esos paisajes y con estas figuras animales de otros espacios, muy, muy interesante. Entonces el diseño gráfico también fue como muy Oye, lo interesante. que siente uno al tocar estos ¿La verdad? discos, ¿no? Yo toco este disco, lo compré yo allá en Atlanta, no, en Athens, Georgia, lo compré en una tienda de discos usados. Ajá. Ya el original ya se había rayado, y Close to the Edge lo encontré en muy buen estado y lo recuerdo como si fuera ayer, que el día que lo... No, el mío sí estaba maltratadito y por eso ya no lo traje. Y como nada más quería poner cómo era el diseño, y esto Stuart Torgerson sí, lo hacía. no. Este era un disco, de un solo disco, pero se abría en tres partes. Tres partes, ¿no? sí. Y aquí venía todo entonces todo era un trabajo de producción y de diseño gráfico muy interesante que tenían los discos de Yes. Vamos con la tercera, Jesús, porque si no nos... Bueno, la nos tercera, gana el tiempo. en la encuesta, la escuchamos primero y luego hablamos de ella. Sí. Se llama Love Will Find a Way. Estamos en el especial de Yes. Bueno, estamos en el especial de Yes. Este fue Love Will Find a Way. El amor encontrará su camino, o la manera de encontrar un camino, pues. Es del álbum Big Generation, del 12º álbum de estudio de la banda, editado en 1987 por Atco Records. Aquí cambiaron las cosas, ¿no? Ya la alineación original casi nadie estaba, se habían, como habíamos dicho, dispersado para hacer sus proyectos personales o con otros grupos o experimentar con otras ondas. Y pues esta canción la compuso toda Trevor Rabin, y él dijo, pues nos alejamos de lo que es el clásico Yes, pero les gustó a mucha gente, y creo que fue del último álbum donde alcanzó un top 40 del Sí, Billboard. ese fue el último hit comercial, ¿no? Ya, o sea, ya sí. Después ya lo demás ya no sucedió en listas ni mucho menos. A mí me gusta mucho esta canción. Me gusta mucho esta canción, pero es otro Yes, o sea, es totalmente diferente al de los 70s, totalmente diferente. Y se nota de la alineación importante, vamos a llamarla así, o sólida, de Yes, pues nada más estaba John Anderson, estaba Alan White y estaba Chris Squire. Vuelvo a repetir, Tony Kaye regresó y estaba Trevor Rabin. Es la misma alineación que en el 90-125. Sí. Y fue sin Trevor Horn. Trevor sí. Horn estaba en el 50, y a mí sí me gusta, vuelvo a repetir, pero ya se fue por una línea que originalmente no había sucedido. Vuelvo a insistir, la capacidad de convencimiento que tuvo Trevor Rabin para poder convencer a John Anderson de regresar, a Chris Squire y Alan White de ir por esta línea, se me hace muy, muy interesante. Y lo más difícil, yo creo que lo dejaran encabezar esta canción, ¿no? Que lo dejaran liderar. Él hizo todo. Lideraría el proyecto. Sí, él hizo todo el proyecto, y incluso dirige, dice, sí. Otra vez la batuta, dijo que agarró la batuta. Sí, de hecho se le conoce como la era Rabin a estos discos, ¿no?
Y es lo que lo reconocen, como nos comentó nuestro amigo aquí, no recuerdo quién fue, los que nos escribieron, que se le conoce como el renovador, ¿no? la renovación de... la renovación de Yes, Total, otra vez, ¿no? Gracias sí. a Trevor. Sí, es una hasta una reconstrucción, podía hacerlo. Este disco lo graban en Los Ángeles, en Londres y en Montserrat. Ya ves que ya había ya ese era como el triángulo natural de movimiento para hacer grabaciones, más de los ingleses, por cuestiones fiscales. Y como comentas, ya se pasan a Atco Records. Ya Sí, Atlantic había Atlantic ya no. dejado de, creo que es hasta el Drama, es el último, esto ya no es Atlantic. O no me acuerdo, ahorita lo saco y digo. Sácalo. ¿Y sabes por qué se llama 90-215? ¿De 90-125? Pues me imagino que es un código postal, ¿no? ¿O No, qué? no, sí es Atlantic todavía este disco. No, es el número de catálogo Ah, del disco. Y entonces pues se lo dejaron, ¿no? Sí, todavía es Atlantic, pero ya el Big Generator es el... Sí, Big Generator. Ese sí ya pasa Atco Records. Hay un movimiento. El video interesante también sucedió en MTV. Alan Tanner es el productor del mismo, que bueno, también tuvo rotación alta. fíjate que esta canción la quería Stevie Nicks Sí, es y ella le cierto. modificó un poco la letra incluso hasta que le dijeron que no se la diera, ¿no? Que mejor Sí, la dejaran Alan para White ella. dijo, no, mejor para nosotros. Alan White no se la vayas a dar, déjala para nosotros. Y fue Fíjate, si una buena tratamos decisión. de ajustar y le hubiera quedado bien, ¿eh? Le hubiera quedado muy bien, ¿no? Venía del disco de Belladonna y eran con unos éxitos. Entonces, le hubiera quedado bien a su tono, pero pues funcionó bien con Yes, ¿no? Pues sí, Tenemos se volvió más, más pop. Hay más comentarios. Vamos a ver. Adolfo Guardia dice que le encanta todo lo de Yes. Carlos Lara Murillo, en la letra de Love Will Find a Way, menciona una frase en francés que realmente no tiene traducción, pero hace una referencia a un hogar juntos. Qué interesante dato. Eso yo no me había percatado de ese detalle, Carlos, gracias. Dice Trevor, pues, que ese estribillo de Love Will Find a Way se le quedó pegado y dice, yo la cantaba todo el día, porque la frase esa fue como inició la canción, ¿no? Ya ves que muchas canciones, una frase te inspira Sí, te para va llevando, buscar. te Y catapulta. dice que no se la podía quitar de la cabeza hasta que la grabaron y hasta que fue un gran éxito, pues. Después ya John Anderson se va de la banda y entra Benoit David, un cantante que pues como que no da el ancho, no los permite como progresar mucho, y es sustituido posteriormente por John Davidson, que es el vocalista actual todavía de Yes. Vuelvo a decir, ya nada más está Steve Howe, ¿no? Y Jeff Downs, que en algún momento estuvo, entonces creo en lo que que hay de Yes. un hijo de Rick Wakeman Estuvo un momento. y un hijo de Steve Howe también. Sí, un hijo de Rick Wakeman estuvo en la banda también como un año, un par de años. De hecho, yo tengo un concierto de Steve Howe y ahí toca un hijo de él. Sí, no me acuerdo en qué etapa, pero sí, ciertamente. Yes estuvo en México en 3 ocasiones. La primera, yo tuve oportunidad de verlo en el Auditorio Nacional, fue en el 98, mayo del 98. Uno esperaba que el Auditorio Nacional, que pues acústicamente está diseñado precisamente para este tipo de eventos, sonara bien. Yo me quedé con muchas dudas del sonido. A mí no lo sentí bueno, la verdad. Fue la vez que peor he escuchado el Auditorio Nacional y me tocó con Yes. A Yes. lo mejor estuviste en un sitio donde Probablemente debe haber sido el espacio donde no funcionaba y no se escuchó muy bien. Luego regresa precisamente un año después al Palacio de los Deportes. Fíjate, se va moviendo y ya le habían escenarios, arreglado un poco que es peor la acústica. y el Palacio ¿no? de los Deportes ya le habían arreglado Es un los poco, problemas de pero acústica. pues no creas que de todos modos funciona mucho. Pero en el 2012 fue al Metropolitan, que fue donde tú fue estuviste. antes, fue en el 2004. 2004, Cuando sí, en el cumplieron 2004. Tienes razón. cuando cumplieron 35 años. No, fue en el tour, 35 aniversario. Cuando estuvieron en el Teatro Sí. Metropolitan. Ese sí se me Ese hace un lugar estuvo, adecuado. Impresionante, te lo digo porque iba a ser en el Palacio de los Deportes. Ajá. Y de último momento nos avisan que los cambiaron
que los boletos servían para el Metropolitan y todo, porque iba a cantar, creo que Blink 132 o cómo se llama. 182. Eso. Caray, o eso sea, sí. quiten a Yes porque va a tocar Blink. Sí, y yo creo que no estaban vendiendo mucho Sí, seguro, no eso sé pasó, qué pasó, ¿no? pero para nosotros fue fabuloso, porque acabamos en la cuarta fila y yo viendo llorando a las personas, los 3,000 o no sé cuánto le quepan al Sí, como Metropolitan. 2,500 por ahí, ajá. Estaban llorando, eran pues verdaderos fanáticos de Yes, y pues yo me contagié de la me emoción. sentí abrumado también. Luego baja John Anderson en un interludio, la esposa de él estaba adelante de mí, Ujú. en la segunda o tercera fila. Baja él saludando a toda la gente, chocando las manos, y baila con la esposa ahí en uno de los pasillos. Ujú. Se nos hizo muy tierno, pues. Ese lugar se presta a mucha emoción, el Metropolitan. Bueno, es un teatro pequeño que está en la Ciudad de México, bueno, 2,500 personas con una muy buena acústica. Eso alguna vez fue un cine. Sí, Fue claro. un cine alguna vez y ya está modificado, y ese es el lugar. Si quieren meter más gente, pues hagan varias fechas en el Metropolitan. Así lo hizo King Crimson, se aventó creo que 4 conciertos o 5. Pero es que la acústica es muy importante para escuchar este tipo de música. este sí, tipo de- sí. de música, Todos ¿no? nos congratulamos de que que no haya sido en el Palacio de los Deportes. como estaban. La última vez que vinieron fue así en el 2012, pero ya vinieron a menos porque fue un lugar muy pequeño que se llama el Pepsi Center. Está chico. Pepsi Sí, está Center. chico y no es como un lugar para Yes, o sea, ya vuelvo, era una alineación extraña, ¿no? ¿Cuánta gente le como cabrá al Pepsi Center? como unas 1,500, No 1,200. sé yo no Sí, lo pero conozco. es parados, o sea, tiene una área muy pequeñita de mesas, es decir, muy pequeñita, pero lo Como demás el es lunario parados. del... El lunario sí tiene espacio para sentarse y mesas, y sí, más pero cómodo. le caben como 800 Sí, pero es pequeño, personas, es prácticamente, y ahí fue la última vez que vino Yes. Esperemos que tengamos oportunidad de encontrarlos nuevamente en uno que ya seguramente van a ser las últimas presentaciones de la banda, y bueno, así es como ha sonado Yes en estos lugares. Vamos con la 4, Jesús, ¿quieres? Porque también dura un poquito. Viene también en el 90-125 del 83. Vamos, la escuchamos y ahorita platicamos un poquito de ellos antes de irnos de un poquito de la canción. Se llama Changes. Es el especial de Yes aquí en Behind Songs. Este fue Changes con el grupo Yes. También del álbum 90-125 alcanzó el número 6 en la lista Mainstream Rock de Estados Unidos en el 84. Pues aquí también intervienen el guitarrista Trevor Rabin. Antes de unirse a la banda, la escribió esta canción. Sí. Y se las llevó y pues les gustó. Una vez que Rabin se unió al cantante John Anderson y al baterista Alan White, pues aportaron música y letras adicionales para la versión que aparecería en el disco. De hecho, la recompusieron pues sí, un poco. porque los créditos aparecen los tres. Sí, y aparte retomaron un poco otra vez el estilo antiguo. Era lo que estamos ahorita platicando. Tiene rezagos de lo que era el Yes de los 70s, ¿no? Pues más que Pero rezagos, más de los resabios. finales. Pues sí. Sí, bueno, yo te entiendo como rezago, como, o sea, algo que no pasaste Ok, de ahí, sí, ¿no? o sea, como... Es un resabio, quiere decir como un recordatorio. Sí, guiños del, Sí. del Yes pasado. Que bueno, antes de sacaron un disco en 1980 que se llama Drama, que es cuando entran los dos Buggles, los dos miembros de The Buggles. Mucha gente y los fanáticos de Yes rompieron porque dijeron que ya era más electrónico, algunas cositas, capas sintéticas y cosas así, y no le gustó mucho a la gente. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Y antes otro disco se llamaba Tormato, que modificaba al Yes, es decir, estos estaban indicando que el Yes iba a evolucionar, iba a tener un movimiento. El álbum que había presentado aquí, el Going for the One, que están casi todos los mismos de la alineación más creativa, fue como el último trabajo progresivo de los 70s, básicamente. Pero después estos álbumes que dieron paso a la nueva evolución de Yes, dieron paso porque el logotipo ya no es el clásico original, hecho por Roger Dean. Casa aquella, ¿cómo se llamaba la casa que diseñaba? Con Hipnosis. Hipnosis hizo Hipnosis. el logotipo.
Entonces, pero este tema en particular tiene sí algunos detalles todavía del pasado que no los perdieron, y creo que lo ejecutan bastante bien, ¿no? Aquí la voz la comparte John Anderson con Trevor Rabin. Hacen algunas armonías y Mira, me escribe Pascual, amigo Jesús, él fue conmigo al concierto, fuimos juntos, pues, fuimos un grupo de 8 personas más o menos al Metropolitan a ver el 35 aniversario con la alineación completa de Yes, y dice que fue una super experiencia. Así es, yo lo recuerdo, pues, casi yo creo que es, si no es el segundo concierto que más me ha gustado, junto con Genesis, allá en Denver, que también me encantó. Este concierto en el Metropolitan lo tengo muy bien grabado en mi mente. Parecía que era un concierto para nosotros, dije, para los amigos del grupo. Fue una gran experiencia musical y de gran fraternidad. Eso que comenta Pascual, creo que es muy atinado. Eso pasa en ese lugar. Bueno, sí, ustedes lo vivieron como público, pero también lo viven los músicos. Voy a contar 2 experiencias. Una, Marillion, esta también banda que pues es un poco progresiva, tiene algunos tintes progresivos, se presentó una vez ahí. Llegó un momento en que el cantante se sube, ves que hay unas estatuas y unas columnas a los lados, se sube a unas de ellas, y hay una escena muy, muy interesante que por ahí debe circular, donde llora a mares, o sea, llora al ver lo que se estaba generando ahí adentro, o sea, lo que despertaron ellos. Es una emoción que ya lo ve porque contagia. Se ve ahí llorando de la emoción. Lo acabo de relatar hace rato, ¿no? Sí. Me emocionó, volteabas para un lado y lloraba, toda la gente cantando las canciones que se las habían... Pasa una magia muy especial. Sí, era puro fanático de Yes, yo creo que... Cuando se presentó King Crimson, hace como 6 años, 7 años, en ese lugar, que fueron varias fechas. Tony Levin, que es el bajista, tiene, no sé si todavía lo esté llenando, un blog, como un diario, que hacía subía fotos y de lo que hicieron, y en esa ocasión está registrado, ustedes lo pueden ver, dicen, esta noche, y toma una foto del público, porque el público no puede tomar fotos, no te permiten eso, pues. Pero él toma una foto para todos, y esta noche fue el concierto más increíble que he dado en mi vida, y en 30 y tantos años que debo de música, debe de ser por algo. Lo dice, algo sucede ahí. Sí. Entonces es una magia que se genera, ¿no? Y más con el público mexicano, yo creo que algo tenemos, ¿no? También es conocedor, porque y cálido, la calidez también la siente el artista. Es definitivo. Yo creo que también en Sudamérica han de ser del mismo modo. Sí. Pues yo creo que no sucede lo mismo en América. He estado en conciertos en Estados Unidos y son sumamente aburridos. Sí, me tocó cuando vino Eric Clapton al autódromo, pues él tocó otra media hora extra porque se sentía emocionado. Sí. Lo dijo. El concierto de Paul McCartney hace un año, fue hace un año, sí, fue hace 2 años, no, hace un año. Estaba programado para 1:30, se fue a 2 horas y media, no, a mí no me digan, yo sigo cantando, o sea, el público sí lo es así. Yo creo México que sí prende pues, también cálido, a los artistas, ¿no? Y vuelvo a repetir, el público de Sudamérica, vemos conciertos de que suenan en Buenos Aires, sí es una cosa el de AC/DC en el ¿no? River Plate ahí está impresionante. Sí, entonces lo que no sucede mucho en los Estados Unidos. Yo creo que no sé si estén tan acostumbrados o yo no lo sé, pero los latinoamericanos tenemos otra sensibilidad, sí lo creo yo. Sí, y eso se debe notar, y los músicos y las bandas lo saben. Max Porras dice, ay, no me digas esto, Max. ¿Recuerdan cuando Chayanne versionó en español un tema de John Anderson? No. Dios bendito, qué bueno que no me acuerdo, qué bueno que no. Donna Summer hizo un cover de John Anderson, State of Independence. Sí lo hizo, bueno, o sea, era en su estilo, pero esto que me acaba de decir no lo sabía yo. Voy a investigar cómo se llama la canción, y a lo mejor la escucharé por curiosidad. De lo único que recuerdo de Chayanne fue cuando, ¿te acuerdas que había un programa que presentaba las futuras estrellas? Sí. Entonces cantaban y ahí las calificaban. Ajá. Y había uno que se apellidaba Calderón, ¿no te acuerdas cómo le decían? El Gallo Calderón. El Gallo Calderón. Ajá. Le dijo a Chayanne, tú no vas a servir para nada, no sirves ni como cantante ni como bailarín. Ya la encontré. O sea, el que no servía era él, yo creo. Sí,
Pero Chayanne. aquí ya No, conocí- pues Chayanne es un gran... No, es un es- músico es- latino, es un ¿no? chico Cantante y, exitosísimo y muy y profesional. con mucho ¿no? carisma además, Sí, y eso. aquí lo quieren Nada más mucho. que es pues. otro género, digo, para estas cuestiones, por eso se me hace raro. Pero ahorita que mencionaron a No, Chayanne, pero sí existe, se llama Para tenerte otra vez, es un tema de Vangelis y de John Anderson. sí. Aquí lo acabo de ver, luego lo escucho. Gracias, Max, por esta memoria y este dato tan curioso. Pues ya casi nos vamos, Jesús. Sí, vamos a... Antes de dar las gracias. A dar las gracias primero. A Tehuacán, que estuvo con nosotros, agua mineral, hoy estamos con agua mineral, sabores, ustedes lo saben, toronja, hoy nada más tenemos uno de toronja, el otro se nos cayó, pero también tenemos agua natural, Danubio. Gracias, Tehuacán, por estar con nosotros los martes y todos los martes por acompañarnos y estar. También gracias a Inédito FM y a Fase 3, que nos permiten alojar nuestras transmisiones en sus páginas. Próximamente, pues tal vez muy, muy pronto, vamos a tener un programa especial de Fase 3, esta banda que les hemos platicado un poco, que van a tener un reencuentro, una banda que localmente significó hace 50 años mucho para una región, que se reúne nuevamente para un recorrido y recordar esas memorias de antaño. Vamos a tener un programa especial con ellos platicando de su historia, aquí mismo en Behind the Songs, y agradecer a Felipe Gutiérrez en la producción, como lo ha hecho Carlita está en video y en la transmisión. Muchas gracias por estar aquí para llevar a ustedes esa transmisión, como todas las transmisiones de Código Libre, que usted puede ver en YouTube y puede escuchar en Spotify, Deezer, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcasts y YouTube Music. Ahí estamos y ahí están todos nuestros programas que hemos hecho. Y agradecer a todos los que se conectaron con nosotros. Muchos. Tenemos muchos, les gusta también el progresivo, ya nos dimos cuenta que pues es un público pues diría yo muy selecto, ¿no? Para no ser tan comercial el género, tuvo su auge 70s y 80s principalmente. Muy bien, entonces La pues, última canción, Jesús, que quedó, me gusta A mí que haya también. estado, yo voté por ella. A mí me gusta mucho esta canción, es una canción especial, etérea, como no puedo decir ¿qué la podemos decir? Como una fantasía, ¿no? sí, puede ser. Es como una fantasía, compuesta por John Anderson, que pues como letrista también era muy inspirado para poder acompañar los temas del progresivo. Viene precisamente en este álbum, el Going for the One, que fíjate, esta es edición nacional y en la portada dice Vamos por él. O sea, el título lo trasladan, no dejan como es el original y le pusieron Vamos por se oye, bueno, se lee muy extraño. Pero es un tema del 77, ¿no? Sí. Entonces, pues no hay más que hablar. Going for the one. El Going for the Yendo One. por el Pues sí, por como el- dice sí. aquí, yo voy a hacer la traducción que pusieron aquí, dice, vamos por él. El tema se llama Wonder Stories, del 77. Gracias, Jesús, por No, este al programa, contrario. estuvo interesante, a mí me gusta mucho. Vuelvo a repetir, de mi top 10, si podemos poner un top 10 de bandas, Yes va a estar ahí. En En el mío. mío también. Espero que también en el de ustedes, y si no, no pasa absolutamente nada, pero sé que hay mucha gente que le gusta todavía Yes. Mira, Ricardo Contreras nos saluda desde El Salvador. Qué bueno que nos escucha. No, mira, qué allá. bien, un Y abrazo hasta El Salvador. Gracias por estar. También se despiden algunos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. Otro abrazo, de Pascual, para Behind the ti. Songs. Y nos despedimos con Wonder Stories en este especial de Yes. Código Libre